Creo que este texto va a ser muy valioso porque nos va a dar todo tipo de pistas de cómo navegar la vida. Y aunque hay otro tipo de manuales de cómo mejor relacionarse con los demás, cómo mejor competir, este es el manual para navegar la vida con principios espirituales, para crecer y madurar en el contexto del desarrollo espiritual. Queridos amigos, bienvenidos a otra lección de las perlas de sabiduría. Con esta lección comenzamos el capítulo número 3 de nuestro texto raíz, que en tibetano es Sakya Lekshe, o los dichos, refranes elegantes de Sakya Pandita. Y el título de este tercer capítulo son una examinación de los necios. Entonces, durante los diferentes versos y estrofas, Sakya Pandita, nuestro autor, va a emplear diferentes palabras: necios, malvados, traviesos, para referirse a personas común y corrientes como nosotros, que están muy afectadas por los estados afligidos, por las emociones negativas. Entonces, sé que hay entre nosotros algunos puritanos que creen que todos somos iguales, ¿verdad? Que todos tenemos, por decirlo así, el mismo potencial, y eso hay que contender. Es muy importante reconciliar esa postura idealista con la realidad. Entonces, desde la perspectiva del gran camino Mahayana, todos tenemos naturaleza búdica. Y cuando decimos todos, no solo los humanos terrícolas. Todo lo que es vida tiene una mente prístina y puede evolucionar al punto de despertar a la realidad y convertirse en un Buda completamente realizado. Todo, los animales, insectos, todo tiene ese potencial a través de muchas vidas evolucionar y culminar en el estado de perfección, de libertad, de gozo, de dicha, de la iluminación del Buda. A un nivel más relativo, cada uno de nosotros tiene su estado, su carácter, su personalidad, ¿verdad? Sus patrones. Y aunque eso se puede y debe cambiarse a largo plazo, pueda que no suceda a corto plazo. Entonces es importante, Sakya Pandita aquí nos está enseñando a poder reconocer quiénes son los seres verdaderamente sabios, quiénes son las personas verdaderamente virtuosas, cuáles son las personas traviesas, para cuidarnos de esas personas. Pero no estamos haciendo una distinción categórica, que va a ser así siempre, o no estamos enjuiciando a las personas diciendo que unas valen más que otras, ¿verdad? A largo plazo tenemos la premisa clara. Todos tienen naturaleza búdica, todos pueden, si quieren, lograr la perfecta iluminación. Pero a corto plazo hay muchas diferencias. Cada uno de nosotros es muy particular. Entonces, con esa premisa en mente, empezamos leyendo la primera estrofa de este capítulo número 3, una examinación de los necios. Dice: al incrementarse la riqueza de los malvados, su conducta empeora aún más. Por mucho que uno intente invertir una cascada, esta solo fluye hacia abajo.
Entonces, un comentario que estoy leyendo sobre este tratado de un maestro que se llamaba Kenshin Sangye, que falleció hace unas décadas, nos dice que es raro. Es raro que una persona necia tenga fortuna, tenga condiciones buenas, porque vienen del karma. Pero de vez en cuando sí sucede que una persona necia tenga buena fortuna, porque se debe a un karma muy antiguo que está madurando. Y en ese momento, esas condiciones, como diríamos, favorables, como puede ser riqueza material, en vez de apaciguar al individuo, lo torna más travieso, más corrupto, ¿verdad? Entonces, deberíamos reconciliar esta idea que está presentando Sakya Pandita con lo que sabemos, ¿verdad?, del mundo moderno, en donde hay una correlación entre el bienestar de la economía y el crimen que hay en esa sociedad. O sea, cuando la economía va muy mal, las personas comunes y corrientes, por necesidad, se tornan, ¿verdad?, a ser traviesos y criminales. Entonces, no estamos hablando de esas situaciones adversas que apretan las tuercas y hacen que las personas recurran por esta situación extrema al robo o lo que sea. Estamos hablando de malvados en esta primera estrofa. ¿Qué quiere decir? Que la mafia no para de ser mafia cuando la economía sube, ¿verdad? Es más, los mafiosos se hacen más mafiosos, más corruptos si adquieren más poder, más influencia y más recursos. Ese es el mensaje. Entonces, quiero aclarar, porque sé que algunas veces se toman algunas de mis conferencias y se cortan en vídeos trocitos y se comparten en diferentes canales y redes, que aquí no estamos diciendo que una persona es mejor que otra a nivel absoluto, a nivel categórico, sino que a corto plazo es muy ventajoso poder definir quién podemos confiar, ¿verdad?, y quién no podemos confiar, quién son los traviesos y malvados, aunque deseamos de todo corazón que a largo plazo se puedan recuperar y puedan lograr superar todas sus trabas y lograr la iluminación. Es más, si no creemos en la redención, que todas las personas se pueden recuperar, de alguna manera estamos diciendo lo mismo sobre nosotros, que nosotros no vamos a poder superar nuestras trabas, velos y limitaciones. Entonces es muy importante creer en ello. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer la inercia del karma, ¿verdad? Como la analogía que emplea Sakya Pandita de la inercia, la fuerza de la cascada. Es muy difícil. Cuando hay tanta energía en una dirección, ¿verdad?, que de repente esa persona cambie de parecer, y menos porque recibe un premio, ¿verdad? Entonces eso es la gran diferencia. Muy bien, creo que ese es el mensaje simple de este verso. Pasamos al segundo, la segunda estrofa. Aunque una persona vulgar aparenta ser virtuosa, no es más que un comportamiento fingido. El vidrio teñido se parece a una gema,
pero al sumergirse en el agua revela su color verdadero. Entonces parece que antiguamente evaluaban las gemas poniéndolas en agua o en aceite, porque le quita el brillo en la superficie y uno puede ver dentro los cristales, los cambios de colorización y demás. Entonces, si es falso, si es solo vidrio teñido, pintado, cuando se sumergen ves que adentro hay impurezas y que realmente no tiene color interno, solo es superficial. Entonces también tenemos que tener cuidado en relación a valorar a las personas por su conducta, ¿verdad? Porque puede que no sea acertada. O sea, en términos generales, nuestro estado interno se expresa en todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, las acciones nos delatan, ¿verdad? Podemos hablar de forma muy elegante, podemos presentarnos, ¿verdad?, con palabras muy elocuentes, pero a la hora de la verdad, las acciones de cada quien determinan quién es esa persona, ¿verdad? Esa es la premisa, eso lo sabemos. Pero eso quiere decir cómo nuestro comportamiento natural está a la par o correlacionado con nuestro estado interno, cómo nuestra conducta verbal y física es una expresión de nuestro estado mental, ¿verdad? Pero, por supuesto, puede haber conducta deliberada, ¿verdad? A propósito, podemos desarrollar una estrategia para hacernos parecer como otra persona, para comportarnos de otra manera, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás en una entrevista de trabajo, estás algunas veces siendo tu mejor versión, pero algunas veces pretendiendo que eres otra persona, ¿verdad? Voy a usar un ejemplo que no coincide perfectamente, pero no se me ocurre otro. Es un ejemplo un poco de monje. Es en el proceso de cortejo, ¿sí es así? Cortejo. Entonces el hombre el varón es más, como diríamos, gentil que después del casamiento. Y la mujer es más dama que después. O sea, dependiendo su interés de conquistar el favor o el bien de esa persona, están proyectando una imagen, un comportamiento que no es lo común, no es lo que prevalece, ¿verdad? Como analogía, no quiero decir que este es el caso, aquí estamos hablando de una persona vulgar, no alguien que está, ¿cómo se dice?, buscando pareja, ¿verdad? Entonces, tengo aquí unas notas que pueden ayudar a aclarar esta línea. Entonces, en esta analogía, yo creo que el agua es una persona astuta, ¿verdad? Queriendo decir que cuando una persona que se está mal representando, que está proyectando una imagen, que está tratando de ser buena, generosa, respetuosa, para ganar el favor, para conquistar a alguien, para tener un negocio, a lo mejor. Entonces, cuando se encuentra con una persona astuta, que puede ser por inteligencia, por claridad o simplemente porque tiene mucha vida encima, ya ha visto muchas cosas y tiene más precaución, entonces va a detectar inconsistencias, ¿verdad? Inconsistencias. Y comparto 4 que seguramente ya sabéis, pero es bueno recordarlo. Una es simplemente tiempo. Si hay consistencia
en el tiempo, si esa persona se comporta de esa manera constantemente. La otra es si hay consistencia entre personas. O sea, si esa persona tiene esa gentileza con todos, ¿verdad? O no con todos, ¿verdad? Entonces, algunas veces la mejor manera de conocer a alguien es cómo trata a un camarero, una camarera, ¿verdad? O alguien que está en un rol de servicio, ¿verdad? También puede ser muy importante lo consistente que es la persona en su conducta pública y privada, ¿verdad? Entonces, si esa persona cambia su forma de actuar cuando no hay testigos, entonces eso quiere decir que no es su conducta natural. Y a lo mejor la más importante, incluso más importante que el tiempo, las personas, público y privado, es si hay ventaja o no hay ventaja personal, ¿verdad? ¿Cómo se comporta una persona cuando no hay detrás de esa acción un proyecto egocéntrico, que no va a ganar a cambio una recompensa personal, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Entonces, conocemos más a las personas cuando están desarrollando una labor altruista, porque ahí sabemos que no hay ningún juego egocéntrico oculto. Entonces, el proyecto puede ser muy noble, como construir un centro de meditación, ¿verdad? Pero si es un proyecto individual, ¿verdad? Si hay negocio de por medio, o si uno va a ser el protagonista de ese proyecto y va a ganar muchos favores, mucha atención, mucho reconocimiento, entonces, aunque el proyecto suena espiritual y lo es un centro de retiro o publicar un libro de meditación, ¿verdad? Pero si hay mucha posibilidad de recompensa personal, entonces podemos dudar. Podemos y debemos dudar, como dice Sakya Pandita. Entonces, creo que este texto va a ser muy valioso porque nos va a dar todo tipo de pistas de cómo navegar la vida. Y aunque hay otro tipo de manuales de cómo mejor relacionarse con los demás, cómo mejor competir, este es el manual para navegar la vida con principios espirituales, para crecer y madurar en el contexto del desarrollo espiritual, no maximizar los recursos y demás. Muy bien, pasamos al siguiente. Si el necio obtiene algún bien en su andanza, es obra del azar, no de su pujanza. Como el hilo de seda que la saliva del gusano forma, este no proviene ni del saber ni de la destreza. Entonces, una bella analogía, muy importante para Tibet en ese tiempo, la ruta de seda. Entonces, una de las cosas más preciadas en este mundo es la seda. Y viene de un gusano asqueroso, ¿verdad? De su saliva. Entonces nosotros, tan dignos, tan superiores, tan humanos, no podemos con nuestra inteligencia producirlo, ¿verdad? Entonces esto es interesante porque quiere decir que algunas veces, por el azar, surgen cosas maravillosas. Entonces aquí debo hacer una aclaración. Cuando Sakya Pandita dice
que está surgiendo al azar. No está negando la ley del karma. O sea, la ley del karma aplica a todo lo que se produce, todo lo que ocurre, todo lo que recibimos personalmente. Pero hay karmas antiguos, ¿verdad?, de otras vidas, que maduran en esta sin causas y condiciones inmediatas, sin nosotros en esta vida aportar algo nuevo, ¿verdad? Es un karma muy antiguo que ahora surge de forma aleatoria. De nuestra perspectiva, porque no lo hemos pedido, no hay todo un plan, una estrategia, un proyecto detrás de eso. Pero el ajedrez cósmico se reúne y produce esas circunstancias favorables en nuestra vida. Entonces, es importante poder reflexionar sobre el karma antiguo de otras vidas y el contemporáneo de este. Tienes que tener una conciencia que abarca más tiempo, ¿verdad?, que incluye la reencarnación a través de vidas. Entonces, esto básicamente quiere decir, el mensaje de este verso, la moraleja es: no te regocijes, no aprecies la suerte y no juegues a la suerte. Invierte en el karma, actúa conscientemente. Y parece inocente, de repente, a fin de año, comprar un ticket de lotería, ¿verdad? Y parece inocente estar pendiente de cuando sacan las pelotitas, ¿verdad? El bombo, el sorteo, ¿verdad? Y parece inocente una familia, ¿verdad?, que gana el primer premio, que van al sitio en donde compraron ese ticket y están saltando con una botella de champán, ¿verdad? Todo parece muy afortunado. Alguien tuvo mucha suerte y su vida ha cambiado en estas fechas. Pero si lo celebramos, estamos definiendo nuestra filosofía de vida. El acto de celebrar la suerte está cambiando todo nuestro paradigma, ¿verdad?, en donde ahora no nos sentimos empoderados para definir nuestro futuro, no nos sentimos que somos el arquitecto de nuestro porvenir y que tenemos que crear esas causas y condiciones, sino que estamos a la merced, ¿verdad?, a la esperanza de que algo milagroso pase que me rescate de mi miseria, ¿verdad? Entonces, no hay persona rica que juega la lotería. No conozco muchos, pero conozco a media docena. Y nadie apuesta, ¿verdad? Porque si apostaran, no estarían ahí. Entonces, todo en la vida conlleva algo de riesgo. Algunas veces hay que invertir en nuevos emprendimientos y algunos negocios no saldrán adelante, pero es un riesgo calculado. Se mide el riesgo y es una inversión, ¿verdad?, consciente. Estamos creando causas y condiciones. Entonces parece inocente, pero detrás de todo esto está el fantasma, el monstruo del egocentrismo, que es esperanza y miedo. El miedo tóxico y la esperanza tóxico. ¿Qué quiero decir? No sé cómo salir adelante, no sé cómo mejorar mi vida, no tengo ninguna certeza de cómo ser feliz, entonces apuesto por un milagro, ¿verdad?
algo en el futuro maravilloso, de repente, sin mi esfuerzo, va a ocurrir que me va a salvar, ¿verdad? Que me va a ayudar a salir de esta situación precaria. Y de la perspectiva de los yogis, de los lamas, de los meditadores, de los filósofos budistas, esto es lo más triste que puede ver. O sea, ver personas saltando y disfrutando la lotería o la apuesta por juegos, tragaperras, carreras de caballo, cualquier cosa que es una apuesta, porque está diciendo mucho de esa filosofía de vida, ¿verdad? Ahí es una persona derrotada, que no sabe cómo salir adelante, ¿verdad? Y es un acto de desesperación, aunque todos los porcentajes estén en mi contra, ¿cómo se diría? Las estadísticas estén en mi contra, igual voy a invertir este poquito dinero que tengo para comprarme unos billetes de lotería. Es algo tan triste, ¿verdad? Porque esa apuesta por la suerte está correlacionada, ¿verdad?, con un estilo de vida, con una proyección hacia el futuro, con una baja autoestima, ¿verdad?, con una tristeza, un llanto silencioso. No estoy siendo dramático, aunque lo piensen, ¿verdad? El drama está muy bajo, ¿verdad?, comparado a lo que ven los grandes maestros. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el daño está en perderse en los proyectos mundanos, ¿verdad? Al no poder encontrar satisfacción dentro de nosotros, felicidad dentro de nosotros, queremos conquistarla, ¿verdad? Con un coche nuevo, una pareja nueva, con algo rico, unas vacaciones y demás, ¿verdad? Entonces, como no tenemos acceso directo al bienestar, satisfacción y felicidad, intentamos producirlo indirectamente, ¿verdad? Que realmente es distracción, porque nadie es tan tonto, ¿verdad? Sabemos que no nos va a hacer feliz, pero por lo menos tengo el alivio de estar distraído por estos minutos o por estos segundos, ¿vale? ¿Captan esa idea? Entonces, la mayoría de las personas que están escuchando este mensaje, esta charla hoy en día, intuyen, comprenden, conocen las limitaciones de los proyectos mundanos. Que si queremos una felicidad genuina, que se sostiene, incondicional, tiene que ganarse dentro. Es una libertad que adquirimos. El bienestar es lo que aflorece, lo que surge cuando nos libramos de los velos, ¿verdad? Entonces creo que eso está más o menos claro. Hay diferentes niveles de comprensión, pero si toleraron estas palabras por estos minutos, hay algo de intuición en ese sentido. Pero lo que es más difícil detectar es qué está detrás de los 8 dharmas mundanos. ¿Qué está detrás de buscar la felicidad en ganancias, en placer hedonista, gratificación inmediata, en que otras personas te piensen bien de ti, tener reconocimiento? ¿Qué está detrás? Pues detrás está la energía nerviosa muy tóxica del egocentrismo, que los grandes yogis la describen como miedo y esperanza. Miedo y esperanza. Tóxica. Hay algo que se puede rescatar, hay un miedo sano, donde, como diríamos, valoramos el riesgo, somos respetuosos, ¿verdad? Hay una esperanza sana, un optimismo de enfrentar lo desconocido con una sonrisa. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la esperanza y el miedo
tóxico, que quiere decir me rindo en el presente. Y la única solución que veo es que algo pase en el futuro que me arregle todo, que me salve, ¿verdad? Y de ahí surgen los 8 proyectos, ¿verdad? O sea, la energía que mueve, que inspira los 8 proyectos mundanos es la esperanza y el egocentrismo, ¿no? Entonces, todo comienza aquí, de si valoras el azar o si valoras el karma. Si tomas responsabilidad de lo que sucede y lo que va a suceder, o si crees en la magia, ¿verdad? En que va a suceder sin ti, sin tu participación. Entonces esto parece inocente, pero realmente es muy, muy importante. Entonces, aquí podemos extender el mensaje y decir que no nos podemos tropezar con la iluminación. No podemos tener experiencias espirituales que nos transformen. El camino se desarrolla caminando, paso a paso. Hay que ganarlo, ¿verdad? Y ganarlo no necesariamente implica que sea laborioso, que sea difícil, que sea cuesta arriba, pero sí implica que debe ser voluntario, que tiene que partir de nuestra iniciativa. Si tú no das el paso, ¿verdad? La verdad nos acerca al encuentro, ¿verdad? Tenemos que dar esos pasos pequeños y conscientes. Entonces, no hay algo independiente de eso. No hay un gran plan cósmico que de repente después de tal año, tal década, pasamos a otra dimensión y todo el mundo se ilumina. Si eso fuera cierto, solo los que tienen ese nivel de conciencia se iluminan. Y el resto a reencarnar en otra especie, ¿verdad? Cavernícolas otra vez, a pintar en las paredes de la cueva a los ciervos. Entonces, el último mensaje en relación a esta estrofa es: si hay fortuna en esta vida y no la hemos creado virtuosamente, entonces estamos viviendo de los ahorros de un karma antiguo. Y eso quiere decir que se agotan, ¿verdad? Entonces, hay rachas buenas, hay rachas malas, el karma sigue madurando, pero si en este momento no hacemos una nueva inversión con semillas blancas, plantando semillas blancas, nuestra condición a largo plazo no va a mejorar. Muy bien. Entonces esto es algo que es difícil exagerar. Lo veo en los comentarios de mis maestros, en las enseñanzas de los maestros, está reflejado en sus vidas. Están muy conscientes de los ciclos kármicos, de lo que sucede, y tienen mucho cuidado cómo se respetan esos recursos, las donaciones, cómo se invierten y demás. Muy bien, pasamos a la siguiente estrofa. Dice: los planes que el noble elaboró con esfuerzo, el necio los destruye en un instante. Los campos cultivados por meses o años por el granjero, en un solo momento son arruinados por el granizo. Entonces, a lo mejor este es uno de los versos más pesados. Incluso si hacemos las cosas bien por mucho tiempo,
Después alguien tonto viene y lo arruina todo a último momento, ¿no? Parece que ese es el mensaje. Entonces, es parcialmente el mensaje, queriendo decir que cuando nosotros actuamos, creamos karma, ¿verdad? Ese karma, esa abolición personal, sí o sí va a producir un efecto. Pero para que se concrete en un proyecto ahora, ¿verdad? No depende solo de tu semilla. Depende del sol, depende de la lluvia, depende de la tierra, el abono. Hay muchas causas y condiciones que están fuera de nuestro control. Y todas ellas contribuyen. A lo mejor no es la causa raíz principal, ese es el karma que nosotros lanzamos, pero para que se dé, para que se manifieste, entonces tiene que haber muchas causas y condiciones presentes. ¿Tiene sentido? Entonces lo que puede arruinar un necio, como dice esta estrofa, es la maduración del proyecto cuando tú quieres, ¿verdad? Pero esa inversión kármica es favorable y sigue encaminándose a producir un fruto en el futuro. ¿Y cómo lo viven los grandes yogis, los grandes maestros? Tienen mucho cuidado con sus proyectos. Entonces, vais a ver algo que es muy consistente, mantienen sus proyectos muy privados. No se lo dicen a nadie. Porque muchas veces atrae envidia, atrae obstáculos, atrae problemas innecesarios. Incluso hay estudios modernos en psicología que dicen, si tú le cuentas a otro lo que vas a hacer, hay menos probabilidad que lo hagas, porque parte de ti cree que ya está hecho. Mira, ya lo has comentado a otro, ¿verdad? Entonces, tenemos que comentar el proyecto con las personas implicadas, con lo que es necesario. Pero cuanto más personas sepan, más se complica, y se complica muy, muy rápido, ¿verdad? Incluso algunas veces, para despejar esta envidia, en algunas sociedades budistas ponen imágenes feas en edificios, en el monasterio, cuando están construyendo algo, para que las personas ni miren hacia allá, tengan cierto rechazo, cierto asco, ¿no? Por ejemplo, a los bebés le ponen unas marcas negras aquí para que las personas no se fijen con mucha intensidad y no le den mal de ojo, ¿verdad? ¿Sabéis eso de mal de ojo? ¿Creéis en el mal de ojo? ¿No? Qué modernos sois. Muy bien. Muy bien. Entonces, las acciones de otros pueden bloquear un proyecto que estamos desarrollando, pero no pueden erradicar o neutralizar nuestro karma personal. Eso seguirá pendiente y se puede combinar con otros karmas para producirlo en el futuro. La última estrofa nos dice: los malvados suelen atribuirle sus propias faltas a los otros. El cuervo se limpia su pico en un lugar puro, al estar sucio de comer inmundicias. O sea, tiene todo el pico sucio de comer basura, pero elige un lugar limpio para limpiar el pico. Y esto creo que es algo muy típico. Vemos la astilla en el ojo ajeno cuando nosotros tenemos una viga, ¿verdad?, en nuestro ojo. Y aún más, cuanto más malvado eres, ¿verdad?, más corrupción, más estados aflictivos, más egocentrismo, más tendencia hay en culpar a los demás, ¿verdad?
Y curiosamente, los defectos que vemos en los demás suelen ser justo lo que más nos está afectando a nosotros. Es algo muy, muy típico, muy curioso. Entonces, lo he visto en relación a estudiantes, maestros, discípulos y lamas en la India, en Nepal, cuando había una persona muy orgullosa, ¿verdad?, muy arrogante, y no recibía la atención que creía que merecía, decía que el lama era arrogante. Cuando una persona no es muy generosa, ¿verdad?, no contribuye a los proyectos y demás, entonces culpa a la organización, a la fundación de no ser generosa y no dar más recursos gratis, ¿verdad? Pero no es lo opuesto no es cierto. Las personas muy generosas no ven esa falta en los demás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando hay mucho egocentrismo, vemos nuestras faltas en el espejo de otra persona, que quiere decir que las proyectamos en los demás. Y es mucho más fácil verlo en otra persona, aunque sea una pequeña astilla, aunque nosotros tengamos una viga. Es una analogía muy fuerte, ¿eh? Se te cae la cabeza de tanto peso. Muy bien, entonces podemos concluir aquí y tomar alguna pregunta y duda que pueden tener. Cuando los planes de un noble se ven arruinados por el necio, también forma parte de su karma, del karma del noble. En un sentido, o sea, si no hay el karma para la cosecha, no necesitamos un necio, puede ser una tormenta, como la analogía que da Sakya Pandita. Pero como intenté decir yo, si el karma que estamos realizando es bueno, puro y sano, eso no se ve arruinado o neutralizado. Lo que se interrumpe es la maduración. Es como si faltara suficiente abono, ¿verdad? Entonces hay que esperar a que hayan los nutrientes para que madure esa planta. Entonces, en ciertos casos, ¿verdad?, cuando nosotros recibimos un ataque directo, ¿verdad?, por ejemplo, tenemos una deuda kármica de haber robado en el pasado y alguien se apropia de algún bien nuestro, eso es un karma personal que coincide con una agresión, ¿verdad?, con un robo que está haciendo otra persona. Pero aquí en esta analogía no es ese tipo de acción, hay un efecto, un producto, un proyecto que se tiene que hacer y se interrumpe por falta de ingredientes o porque alguien para ese proyecto, ¿no? Pone un juicio o algo así. Pero no es que hay algo nuevo que se introduce, sino se interrumpe algo que se está gestando, ¿verdad? Entonces el necio no introduce un proyecto nuevo, ¿verdad?, sino que interrumpe un proyecto que se está gestando. Y entonces aquí Sakya Pandita lo dice simplemente para tener precaución, ¿verdad?, que personas tontas igual tienen mucho poder y pueden arruinar algo bellísimo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y proteger lo que hacemos. Pero no sentir que estamos perdiendo. Esto es algo muy delicado a entender. La primera vez que me lo dijo uno de mis maestros, me le estuve dando vueltas mucho tiempo. Y lo expresó de esta manera y creo que va a ayudar con tu pregunta. Dijo, lo importante es el hacer, no el lograr.
entonces si sale el proyecto adelante o no, da igual. Lo importante es que tú hayas invertido todo de tu parte y hayas aportado tu mejor versión. Porque eso es lo que dijo, ¿no? Y después yo tuve que descifrar cuál es la enseñanza detrás de eso. Y quiero decir que si quitas tiempo de la ecuación, entonces todo lo bueno vendrá. Nada se ha desperdiciado, ¿verdad? Y a la vez hay un mensaje muy importante. Si solo lo estás haciendo porque quieres la recompensa personal o porque quieres el resultado, entonces realmente no estás comprometido con el hacer. El hacer debe ser suficientemente digno, ¿verdad? El actuar y la dedicación y el compromiso debe ser suficientemente válido, ¿verdad? Y si creemos y vemos eso, si vemos que así funciona el karma, entonces lo mejor posible saldrá. Los mejores resultados saldrán de esa inversión. Pero si estás calculando, ¿verdad? Ya contando las gallinas antes que se rompan los huevos, ¿verdad? Entonces eso nos roba energía y capital para invertir en el presente, ¿verdad? Entonces sí, tenemos que relacionarnos con el futuro, tenemos que encaminar el proyecto de la manera más eficiente, tener métricos y demás, pero todo eso, objetivos, metas, métricos y demás, es para hacer mejor el trabajo aquí, ahora, en el presente, porque esa es la única realidad que existe. Y si hacemos eso lo mejor posible, entonces el mejor resultado posible vendrá, ¿verdad? Porque no hay manera de contribuir mejor que dedicarnos plenamente al presente. ¿Ayuda a eso? Muy bien. Buscar un camino del medio en cuando hablábamos de la lotería y del miedo y la esperanza tóxica. Algo debe haber ahí. Medio, ¿no? Un camino del medio entre la esperanza y el miedo. Sí, este es uno de los temas más delicados, porque el camino del medio no es el punto medio entre esos dos extremos. Quiere decir que salimos de ese espectro totalmente, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a empezar con los extremos que planteó el Buda originalmente, que es complacencia y autoexigencia, ¿verdad? O podemos decir autoflagelarnos, ¿verdad? Con sacrificio, dolor, creer que el sufrimiento tiene cierta nobleza implícita, que el sufrimiento purifica el alma, o perdernos en el hedonismo, creer que en el éxtasis vamos a superar los conceptos y lograr realizaciones espirituales, ¿verdad? Y hoy en día incluso hay algunas tradiciones que creen eso, que el sufrimiento es santo y purifica el alma por sí solo. Y creen que el éxtasis o el placer puro, ¿verdad?, es santo y purifica, ¿verdad?, los conceptos y demás. Entonces, el Buda, cuando dijo tenemos que encontrar el camino del medio, quiere decir que tenemos que salir de ese espectro en donde cree que hay existencia inherente de sufrimiento y hay existencia inherente en placer. Y ver todo como upaya. Upaya quiere decir medios habilidosos. Entonces, si te relacionas bien con el malestar y sufrimiento, te puede ayudar a hacer cambios importantes. Y si te relacionas bien con el placer, el bienestar, te puede ayudar a hacer cambios beneficiosos. Entonces el Buda dijo, tengo que tener suficiente comodidad, tengo que alimentarme lo suficiente para tener fuerza,
tengo que respetar mi cuerpo, ¿verdad? Tengo que respetar la salud, ¿verdad? Porque si el cuerpo no está sano, no voy a poder trabajar con la mente. Ese mínimo requisito de comodidad necesito. Entonces hay muchos extremos. Hay el extremo que mencioné antes de estar complacidos con lo que hemos logrado hasta ahora y exigirnos mejorar, ¿no? Entonces, en un extremo está la pereza, ¿verdad? Y en el otro extremo está la ambición. Entonces, tenemos que salcarnos de ese extremo y descubrir cuál es la exigencia sana. ¿Cuánto puedo pedir de mí de mejorar? ¿Cuánto debo cambiar? ¿Cuánto es un paso razonable que pueda dar? 2 me tropiezo, demasiado ambicioso, estoy oliendo ya el resultado de los aplausos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Un cambio realista en mí, ¿verdad? Y a la vez puedo reconocer lo bueno que he hecho hasta ahora. Puedo alegrarme, regocijarme de lo bueno que he hecho, estar agradecido por todo lo que han aportado los demás, ¿verdad? Estar contento con mi vida, ¿verdad? Estar contento con mi vida y querer que mejore. Entonces reconciliamos esos dos extremos. Puedo estar contento y satisfecho con el presente, con lo que tengo y con quien soy, y querer ser mejor persona y creer que puedo mejorar, ¿verdad? Entonces salimos del extremo absoluto de complacernos con esta pereza de la baja autoestima y la ambición deslocada que nunca está satisfecho con quienes somos, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos hablando de los macro extremos del ego, que es esperanza y miedo. Entonces, para salir de esos extremos y encontrar el camino del medio, para salir de esa gama, de ese espectro, de esa dimensión, tenemos que descubrir ¿y qué comparten? Porque son extremos, pero si están en la misma regla, en el mismo espectro, ¿verdad? Comparten algo, como el frío absoluto, el calor absoluto, comparten temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué realmente comparte? El miedo y la esperanza. Los dos están proyectados en el futuro, ¿verdad? No tememos el presente, no esperamos el presente, ¿verdad? Los dos están apostando por un resultado futuro, ¿verdad? Y se convierten tóxicos cuando no hay rampa, cuando no hay camino, ¿verdad? Simplemente es un deseo mágico que mi vida cambie radicalmente y a la vez miedo que no cambie, que no suceda eso mágico que quiero. Y eso es muy diferente a el camino del medio, que quiere decir con optimismo y con cautela. Cautela es el lado positivo del miedo y con optimismo es el lado positivo de la esperanza. En un mismo momento voy a dar pasos pragmáticos. Voy a crear las causas y condiciones que sí o sí mejoren la vida, paso a paso, aquí, hoy, en este momento, en el presente. Entonces, es una de las reflexiones más importantes que podemos hacer cuando escuchamos enseñanzas espirituales. Reconocer primero cuáles son los dos extremos, reconocer qué comparten, en qué dimensión están, y después reconciliar el aspecto positivo de cada uno de ellos, ¿verdad? Es el aspecto positivo de cada uno de ellos, reconciliarlo en un momento. Entonces, esa reconciliación es contextual. El camino del medio del Buda es diferente del mío.
es diferente del tuyo. Tú necesitas cierta comodidad en tu vida y cierta exigencia en tu vida. ¿Captan esa idea? Si te exiges demasiado, es contraproducente. Y si te complaces demasiado, si te mantienes demasiado en tu zona de confort, te estancas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, muy transparentes y saber cuál es esa temperatura óptima para nosotros. Cuando la temperatura es fija, independiente de contexto, de persona, eso quiere decir que es un extremo. Eso quiere decir que es idealismo, fundamentalismo, ortodoxia. Pregunta también es para cuando localizas a un necio, ¿qué tipo de acción que sea digna y eficiente tienes que hacer? ¿Puedes hacer algo duro, señalarlo? Pues debemos tener a nuestra disposición todo el abanico de posibilidades y tener la libertad de implementar lo que toca en esa situación. El problema es que es muy común de llegar al encuentro ya favoreciendo una técnica, una estrategia que ha funcionado en el pasado 1 o 2 veces y se ha instalado como una fórmula. O la heredamos de nuestra cultura, de nuestra tribu. Entonces, lo importante es no estar, como diríamos, infiltrado emocionalmente para preferir una cosa o la otra. Tener claridad mental para discernir. Y si la situación es grave, hay que recurrir a la policía, hay que recurrir a los abogados. Si la situación no es grave, entonces lo podemos dejar pasar, solo le mencionamos a lo mejor al jefe del departamento, ¿verdad? O podemos enfrentar a la persona y hablar racionalmente con ella, darle un regalo de Reyes, ¿verdad? Ahí tenemos todo el abanico de posibilidades, pero no solemos poder discernir y utilizar nuestra experiencia, nuestra inteligencia, nuestro discernimiento, porque las emociones hacen palanca. Y a lo mejor recibimos 3 palos el año pasado de otras personas y queremos que ésta pague todas las facturas de los 3 palos, ¿verdad? Y eso no aplica. Entonces vamos a ser demasiado severos en esa situación y va a crear complicaciones innecesarias. Entonces la paciencia quiere decir que nos mantenemos en paz, ¿verdad? Pero eso no quiere decir pasividad. Una vez que aceptamos la situación, que puede ser injusta, puede ser traviesa, lo que sea, después con esa tranquilidad emocional, con esa paz, vemos qué podemos hacer, cuál es la mejor manera de actuar en estas circunstancias, a corto, mediano y largo plazo para el beneficio del mayor número de personas. Reconocer la parte que tengo de malvado, de necio, etcétera. Y sobre todo, si puede comentar un poquito, por ejemplo, del verso 62, como reconocer en uno mismo que puede ser el noble por mucho tiempo y a la vez ser el necio y destruir lo que uno ha hecho, o ser por mucho tiempo un granjero, pero echarlo todo a perder y ser el granizo uno mismo. Entonces, si nos puede profundizar un poco en eso, como uno mismo como autosabotaje. Sí, por ejemplo. Okay. Sí, nos hacemos más daño del que identificamos. Solemos ser nuestro peor enemigo. Y esto incluso para practicantes budistas comprometidos, ¿verdad? O sea, cuando ya no hay la presión de jugar el juego samsárico, ganar al juego samsárico, y tus metas son espirituales y quieres mejorar, crecer y cambiar. Entonces allí el gran enemigo es el egocentrismo,
es el autosabotaje o el autoengaño. Entonces hay que tener mucho cuidado con las ocurrencias que pasan por nuestra cabeza. ¿Qué justificamos? ¿Qué excusas ponemos? ¿Verdad? Y realmente cuestionar lo que nos decimos para ver si es realmente razonable, si la evidencia soporta esa conclusión, ¿verdad? Si es muy triste, es triste el sufrimiento en el mundo, pero ese sufrimiento es, como diríamos, una desgracia en el sentido que estamos perdidos, ¿verdad? Tropezándonos con cactus. Estamos como en un jardín lleno de cactus por la noche, ¿verdad? Chocándonos. Entonces es muy triste. Pero si están las luces encendidas, quiere decir, cuando alguien está educado en el Dharma y sabe qué es la verdadera felicidad, cuáles son las causas y condiciones del sufrimiento, y se están caminando, quiere decir que hay claridad, hay luz en el jardín de cactus, sigue habiendo cactus, está en samsara. Es mucho más triste, ¿verdad?, ver a alguien abrazar un cactus, ¿verdad? Porque en esa situación no necesariamente tiene que ser así. Cuando las luces están apagadas es casi inevitable. Pero cuando las luces están encendidas es una doble lástima, ¿verdad? Es una doble lástima. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ocurre por varias razones, pero para resumir todas las razones en una es: tenemos una zona de confort, ¿verdad? Y esa zona de confort quiere decir muchas cosas. Quiere decir nuestro dogma personal, que nos da cierta tranquilidad de lo que es el mundo y lo que va a pasar, ¿verdad? Una identidad y un rol constante. Eso es una zona de confort que nos da mucha tranquilidad, ¿verdad? Entonces, cuando la práctica espiritual, ¿verdad?, coincide salir de esa zona de confort, lo podemos ver como una exigencia extraordinaria. Y ahí empleamos una maniobra, ¿verdad? Maniobramos para evitar, ¿verdad?, enfrentar esa dificultad, hacer ese cambio, abordar lo desconocido, ¿verdad? Estoy hablando en términos muy abstractos que a lo mejor puede ser difícil aterrizar la idea. Algo tan simple como pedirle perdón a alguien, ¿verdad? Pedirle perdón a alguien te saca de tu zona de confort, ¿verdad? Entonces, dependiendo cuánto te saca, ¿verdad?, entonces hay una parte de ti que va a argumentar en contra y va a sacar razones muy buenas, muy justificadas, por la cual no es bueno que tú le pidas perdón a esa persona, ¿verdad? Muy creativas, ¿verdad? Nunca me dejo de sorprender de lo creativo que somos cuando no queremos trabajar espiritualmente. Entonces, cuando surgen esas ideas, ¿verdad? ¿Por qué no le tengo que pedir perdón a esta persona? Que ella también hizo esto malo y tiene que aprender de su karma y no le quiero robar la oportunidad de hacer un descubrimiento, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocer el fallo lógico, tenemos que reconocer ese autoengaño, tenemos que
que reconocer que esto es lo que le conviene al egocentrismo. ¿Captan esa idea? Entonces, es tan importante, no sé, creo que es imposible exagerar este punto, tan importante ser honesto con uno mismo, ¿verdad? Ser muy transparente. Y curiosamente, solo podemos ser todo lo honesto con nosotros mismos que nos permite la autoestima. Si no tenemos un amor propio, una autoestima sana, es muy difícil ser honestos con nosotros mismos, porque esa baja autoestima está siendo, como dirían, protegida por una autoimagen proyectada, ¿verdad? Entonces, estamos simultáneamente defendiendo ese personaje, ese avatar de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, cualquier insinuación de que pueda haber alguna falta, algún defecto en ese avatar, ya pone en duda quién soy, lo que valgo, lo que sirvo, lo que importa, ¿verdad? Pero si tenemos una autoestima muy sana, entonces, cuanta más basura encuentre, mejor. Cuanto más engaños encuentre, mejor. Todo es ventaja, todo es ganancia, ¿verdad? Entonces es muy importante desarrollar amor propio, que quiere decir amor bondadoso hacia nosotros, querernos bien y realmente sentir que estamos en un proceso, pero el resultado está garantizado. Si comprendemos eso, entonces los altibajos del proceso no son una amenaza. Un poquito más de elaboración, ¿no? Entonces, una de las prácticas de amor bondadoso es imaginarnos al fin de nuestras vidas. Imagínate, ¿no? Te imaginas cuando tienes 90, 100, 120 años, cuando te toque a ti seguramente 120 años, y empatizas con ese futuro yo. Imaginas lo que siente. Imaginas una persona muy sabia, ¿verdad? Muy virtuosa, muy equilibrada, ¿verdad? Y, ¿cómo diríamos? Te encariñas con sus valores, con sus principios, ¿verdad? Y te comprometes a no defraudarle, ¿verdad? De ahora en adelante, por encima de todo, puedo fallar en todo, pero una línea roja que no puedo cruzar es defraudar a ese futuro yo, ¿verdad? Voy a respetar sus valores, sus principios, su felicidad, su salud, y no voy a hacer nada que le disguste, nada que le cause daño, ¿verdad? Entonces desarrollas un compromiso, ¿verdad?, con ese último yo de esta vida y sientes que es tu mejor aliado, ¿verdad? Y eso es tan importante porque es lo equivalente a escribir el último capítulo de tu biografía. Ya sabes cómo acaba tu vida, que vas a acabar sin arrepentimientos, que como dice Milarepa es el criterio mayor para definir una vida bien vivida. No que vamos a ser perfectos, no somos Budas, pero conscientemente no me voy a hacer daño. Conscientemente no voy a defraudarme, ¿verdad? Entonces, cuando escribes ese último capítulo de tu biografía, aunque queden muchos capítulos por escribir, muchas aventuras impredecibles,
ninguna es una amenaza, porque sabes cómo va a acabar. Todas esas etapas, esos meses, esos años, esos proyectos son aventuras curiosas que pueden dar giros, pero sé cómo va a acabar porque sé, ¿verdad?, cuál va a ser mi estrella norte, los principios que van a guiarme en esta vida. Y eso te sostiene, eso te da mucha fuerza, ¿verdad? Entonces, si eso es verdad, si sabes cómo vas a morir, reconciliado con tu último ser, sin arrepentimiento, sin traicionarlo en todo el transcurso, lo que más quieres es descubrir fallos, descubrir defectos, ¿verdad? Hacer todas las correcciones posibles. Es como descubrir toxinas, descubrir infecciones, ir corrigiéndote y sanándote en cada paso. Pero si no hay ese amor sano propio, autoestima sana, entonces estamos viviendo un avatar y estamos cuidando este avatar y no queremos encontrar nada feo y malo en este avatar. Lo defendemos a la muerte. Como dice el verso, si hay defectos tiene que ser otro, ¿verdad? Seguramente los problemas lo tienen los demás, no yo. Muy bien. Cada proyecto tiene una etapa de planificación, de desarrollo y de finalización, ¿vale? En economía se suele decir que en la mitad de ese desarrollo hay externalidades positivas o negativas. Esas externalidades puede ser, por ejemplo, una catástrofe o una guerra que frustra el proyecto, o ganarse la lotería que ayuda. Mi preocupación es si uno es lo suficientemente necio para alimentar esa esperanza de que si no compras el billete, pues no existe la posibilidad de que esa externalidad positiva esté en tu vida, ¿no? Cambiaste el argumento, hiciste un poco de trampa. Porque si seguimos tu premisa original, que hay un proyecto y tiene externalidades positivas y negativas, variables que están fuera de nuestro control, entonces eso quiere decir que tienes un proyecto, ¿verdad? Tú quieres encontrar financiación para abrir un restaurante, ¿verdad? Y vas a contratar a este chef y tener comida gallega, ¿verdad? Aquí. Entonces, si un familiar gana la lotería, te puede financiar, te puede dar un préstamo. Y eso es una externalidad positiva, ¿verdad? Pero tu proyecto es el restaurante. Y comprar lotería, ¿verdad?, para aumentar la probabilidad de tener financiación para un restaurante ningún economista haría eso, ¿verdad? O sea, estás reduciendo tus probabilidades de éxito, porque las probabilidades son infinitamente en contra de ti. No son cero, pero son casi cero. O sea, de cualquier manera que inviertas esos 100 euros, es mejor. Haciendo un nuevo diseño del menú, ¿verdad? Cualquier cosa que inviertas para mejorar la probabilidad de que ese restaurante sea exitoso, es mejor que comprar los tickets de lotería. Ahora, si un pariente, un amigo compra tickets de lotería y tiene tanta ganancia abundante que después te hace un préstamo o te financia o te regala algo de dinero, eso es una externalidad positiva. Pero tienes tu proyecto, estás creando las causas y condiciones, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Es diferente. Otra cosa es, como en Estados Unidos, no sé los detalles, pero hay una pareja que estaba jubilada o casi jubilada y vieron que en el sistema de lotería de su provincia había una vulnerabilidad. Entonces lo que hicieron es, eran
matemáticos, entonces hicieron un estudio de estadísticas y vieron que si invertían 20 millones de euros en comprar muchos números, entonces llegaban a una alta probabilidad de ganar el premio y lo ganaron, ¿verdad? Pero eso no es, como diríamos, aleatorio, eso es como alguien que usa dados cargados, ¿no? Y va al casino, ¿no? En ese sentido, la banca no tiene 52%, tú tienes 65% con esos dados. Entonces eso no es magia, esperanza, es un proyecto. Un proyecto de estafa, pero es un proyecto. Pues con esa nota positiva concluimos la reunión. Muchas gracias.